Primero, el peligro estaba lejos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Tanto que la mascarilla no era importante. No es necesario que la población utilice mascarillas. El 1 de marzo, con 73 casos diagnosticados, Simón repetía: no es necesario ahora mismo en España elevar el nivel de alerta. Una semana después había 589 contagios, pero seguía optimista. No tenemos una situación en España en la que a nivel de país se pueda pensar en una transmisión generalizada descontrolada. Hasta que las cifras obligan al estado de alarma. España supera el 1.000.000 de muertos y los 20.000 contagios. Entonces cambia el criterio. El uso de mascarillas es una medida muy importante. En mayo se superan los 25.000 muertos, pero el gobierno es reticente a reconocer una segunda ola. No me atrevería a calificar esto como para nada como algo como lo que vivimos en marzo y abril. Un mes después la aceptaba. En Navidad, Londres advierte de una nueva cepa muy contagiosa. En caso de tener algún impacto, será un impacto marginal. De marginal pasa a dominante en pocos días. Una cepa dominante podría llegar alrededor del 40-50% de ocupación de espacio. En la actualidad, España ha llegado al punto álgido de la tercera ola. La buena noticia a día de hoy es que está descendiendo. Desde Amnistía Internacional hemos dado seguimiento a las actuaciones policiales desarrolladas durante el estado de alarma y nos preocupan varias cosas. Una de ellas, la falta de criterios claros de actuación policial, especialmente en el trato con grupos vulnerables o con necesidades específicas, lo que abre la puerta a que se puedan cometer abusos policiales. También nos preocupa que la policía haya desarrollado su función con un enfoque principalmente coercitivo, sin tener en cuenta otras alternativas a la mera imposición de sanciones. Hemos documentado casos en los que se han impuesto sanciones con un criterio desproporcionado y arbitrario, aplicando además la Ley de Seguridad Ciudadana, una ley que ampliaba los poderes de la policía a la hora de sancionar sin establecer mecanismos de control adecuados, una ley que desde Amnistía Internacional llevamos años pidiendo que sea reformada. Hemos trasladado todas nuestras preocupaciones al ministro del Interior, además de una serie de peticiones, entre ellas protocolos claros de actuación policial que vayan más allá de un enfoque punitivo y una evaluación continua de la acción policial durante el estado de alarma, con rendición de cuentas pública. Dos dotaciones de la Policía Nacional y especialmente un mando de paisano me chillaron y me amenazaron con detenerme si volvía a hacerlo, todo sin dejarme hablar. Me acuerdo que llovía muchísimo y la verdad te sientes fatal. Piensas que si actúan así contigo, que conoces el idioma, que te puedes defender, que puedes argumentar, incluso en un momento dado puedes denunciar unos hechos, ¿cómo no actuarán con las personas migrantes? Llegué a pasar cierto miedo, llegué a pensar que cualquier cosa podría pasar, incluso por supuesto que me detuvieran. Pero cuando dos dotaciones de la policía y especialmente un mando, dos veces seguidas, en un mismo día, sancionan a un ciudadano por llevar agua para higiene y alimentos en el contexto de una crisis sanitaria tan grave como la que estamos viviendo, no es un problema sin más, no es un fallo solamente, sino que además implica unos fallos reales en la formación de derechos humanos que tiene nuestra policía. No es normal que se aperciba a gritos a un ciudadano que será detenido si continúa prestando ayuda a un colectivo vulnerable. Sí, pues decirle que nosotros estamos trabajando con nuestros especialistas en dos direcciones. Una, pues a través de la Jefatura de Información con el objetivo de evitar el estrés social que producen todas esta serie de bulos, y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno. Comparecemos ante ustedes, yo mismo como ministro de Sanidad y autoridad delegada competente y el vicepresidente segundo del Gobierno, y comparecemos para informarles de las iniciativas emprendidas por el Ministerio de Sanidad encaminadas a reforzar el sistema público de salud para combatir y tratar de contener cuanto antes la enfermedad, el coronavirus.
Desde el 5 de marzo disponemos de un protocolo de atención a las residencias de mayores. Este es un grupo de riesgo muy sensible ante esta enfermedad. Vamos a convertir este protocolo, que fue trabajado conjuntamente con las comunidades autónomas el 5 de marzo, lo vamos a convertir en una orden que hemos estado trabajando y revisando con la Vicepresidencia de Asuntos Sociales y que, insisto, hoy mismo se va a convertir en una orden. Le cedo la palabra, o le paso la palabra, al vicepresidente segundo del Gobierno. Muchas gracias, ministro. Buenas tardes, bona tarda. Arratsaldeon, buenas tardes. Me toca a mí en esta comparecencia dar cuenta de los operativos que estamos llevando a cabo. Las residencias de mayores, como saben ustedes, son uno de los lugares más vulnerables en esta emergencia sanitaria. En muchos casos no han dispuesto de los equipos de protección individual necesarios para atender a personas positivas por coronavirus y ha habido, por desgracia, casos de contagio y de fallecimientos de residentes en algunos de estos centros. Para el Gobierno es una prioridad absoluta responder a la situación que se está originando en los centros de mayores. Es urgente medicalizar estos centros. Muy importante, insisto, con equipos de protección individual para los profesionales de estos centros. Ya estamos trabajando con el Ministerio de Sanidad para que los equipos lleguen cuanto antes. En las últimas horas, tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio de Sanidad han solicitado a la Vicepresidencia de Derechos Sociales que nos pongamos al frente de estos operativos de asistencia social con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Asumimos esta tarea con el máximo compromiso. La coordinación es buena. Hemos elaborado ya protocolos tanto para la atención a domicilio como para la atención en residencias y puedo informar hoy de que, tal y como nos solicitó el Ministerio de Sanidad, el equipo de la Vicepresidencia Segunda ha estado trabajando para buscar todos los dispositivos vinculados a los servicios sociales que puedan servir. Italia nos lo había advertido. Casi 1.000 muertos ya había cuando nosotros declaramos el estado de alerta. Y un número importante de las víctimas mortales aquí en nuestro país ha fallecido en residencias de mayores. Desde el inicio de la pandemia se sabía que eran los más vulnerables. ¿Cómo ha podido ocurrir? ¿Cómo no se blindaron, se protegieron? Usted, recuerdo el 19 de marzo, asumió públicamente el control de esas residencias. Matías, nosotros lo que hicimos desde el 19 de marzo es reforzar a la única autoridad que tiene competencias en las residencias de ancianos, que son las comunidades autónomas. Vamos a convertir en una orden que hemos estado trabajando y revisando con la Vicepresidencia de Asuntos Sociales y que, insisto, hoy mismo se va a convertir en una orden. Para el Gobierno es una prioridad absoluta responder a la situación que se está originando en los centros de mayores. Estamos trabajando con el Ministerio de Sanidad para que los equipos lleguen cuanto antes. En las últimas horas, tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio de Sanidad han solicitado a la Vicepresidencia de Derechos Sociales que nos pongamos al frente de estos operativos de asistencia social con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Asumimos esta tarea con el máximo compromiso. Hemos elaborado ya protocolos tanto para la atención a domicilio como para la atención en residencias. Y lo vamos a hacer con la mayor tasa de víctimas mortales por habitantes prácticamente de todos los países del mundo. ¿Qué ha hecho mal el gobierno del que usted es vicepresidente para arrojar esos datos? Buenas tardes, Matías. Bueno, lo primero, prudencia. Hemos hecho algunas cosas bien, tanto en lo que se refiere a hacer caso a los especialistas y a los epidemiólogos. Entonces me está reconociendo que no se supo responder en aquellas semanas cruciales desde que la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea, nos avisa el 30 de enero que viene una enfermedad muy grave. El 24 de febrero, prepárense para una pandemia. Hasta el 12 de marzo no se cierran los colegios, el 14 es cuando se dicta el estado de alarma. No supimos reaccionar. Cuando he contactado con Pablo Iglesias le he deseado suerte y le he reconocido la labor que ha hecho, además en un contexto muy difícil, muy complejo, por ejemplo, con las residencias de mayores en plena pandemia, el trabajo que ha hecho al frente de un importante ministerio como es el de Derechos Sociales. Cuando he contactado con Pablo Iglesias le he deseado suerte y le he reconocido la labor que ha hecho, además en un contexto muy difícil, muy complejo, por ejemplo, con las residencias de mayores en plena pandemia, el trabajo que ha hecho al frente de un importante ministerio como es el de Derechos Sociales. Por tanto,
La Fiscalía exculpa al Ministerio del Interior y archiva la investigación sobre la tragedia de la valla de Melilla en la que murieron al menos 23 migrantes. No aprecia indicios de delito en la actuación de los agentes. Amnistía Internacional lamenta que no se procese a ningún responsable. Descartan que los agentes cometieran un delito de homicidio imprudente o de omisión del deber de socorro. La Fiscalía dice que no eran conscientes de la avalancha, que no sabían que había personas en riesgo que necesitaban ayuda y archiva la investigación sobre la tragedia en la valla de Melilla, pero avisa a la dirección de la Guardia Civil de que hubo agentes que lanzaron piedras a los migrantes por si corresponde alguna sanción disciplinaria. 6 meses ha tardado la Fiscalía en resolver la investigación. El Ministerio Público la archiva al no ver indicios de delito en la actuación de los agentes españoles. Con los vídeos del helicóptero, del dron y varios testimonios, la fiscal concluye que los agentes mantuvieron en todo momento una conducta proporcionada, coincidiendo con las explicaciones de Interior. También señala que ningún agente en tierra tuvo conocimiento de la avalancha ni de sus consecuencias. Sobre el equipo del helicóptero recoge que no avisaron porque no pensaron que existiera riesgo, así que rechaza para todos el delito de omisión de socorro. Investigaciones periodísticas y ONGs han acreditado violaciones de derechos humanos. Para Amnistía Internacional, el informe las reconoce, pero lamenta que no se procese a ningún responsable. Esta impunidad se garantiza por el hecho de que, según la Fiscalía, durante 10 horas la policía española no sabía lo que ocurría en la frontera. Esto no es creíble. La Fiscalía sí da por comprobado que algunos agentes españoles arrojaron piedras a los migrantes subidos a la valla y pide que se evalúe si hay que expedientarles. Archivada esta investigación, sigue abierta la del Defensor del Pueblo. El Ministerio del Interior no ha hecho valoraciones. Es el rastro que les ha dejado en el cuerpo el salto a la valla. Son supervivientes de lo que se vivió el viernes en el puesto fronterizo de Nador. A Mohamed, de 21 años, de Chad, le golpearon en la cabeza y Mubarak, en silla de ruedas, sufrió sobre todo en los pies. Ellos son pacíficos, nos repiten varias veces. ¿Por qué decidieron saltar el viernes? También les habían perseguido en las calles, sin comida, sin techo. Ante tanta presión, pensamos en dirigirnos a la frontera para cruzarla, dice. Perdimos 2 de los nuestros, otro perdió una mano, a otro le desfiguraron la cara. Cuando conseguimos pasar a la parte marroquí, los españoles también nos atacaron con gases. Ahí yo vi con mis propios ojos a personas muertas. Cuando estaba en lo alto de la alambrada, cuenta Mubarak, los policías se fijaron en mí y se ensañaron conmigo. No hubo clemencia, usaron todo lo que tenían para hacernos daño. Somos pobres inmigrantes y refugiados, en busca de una vida mejor. Buscamos seguridad. La mayoría era de Sudán, también de Chad, Eritrea o Níger, países en conflicto. Los abogados les han explicado que tienen derecho a pedir asilo. Es una barbaridad lo que ha ocurrido. Esto es un síntoma más de toda esta política pues de externalización de fronteras, ¿no? De dar a un país como Marruecos, que no respeta los derechos humanos, pues la potestad de controlar nuestras fronteras, de ser nuestro perro guardián. Exigen responsabilidades, pero sobre todo que se identifique a las víctimas y se contacte con sus familias. El presidente del gobierno respalda a Marlaska. He hablado con él, le he trasladado mi solidaridad. No le cesará. Sánchez elogia al titular de Interior, que dice ha cumplido de forma estricta con la legalidad durante su trayectoria. Marlaska, que también ha recibido el apoyo en bloque de varios ministros socialistas, dice que no se plantea dimitir por la gestión de la tragedia de Melilla. Asegura que comparecerá en el Congreso las veces que haga falta y defiende la actuación de la Guardia Civil. Y yo doy la orden de que todo ataque violento a la frontera española deba ser contrarrestado en parámetros de legalidad, proporcionalidad y necesidad.
El Partido Popular pide la dimisión de Marlaska y exige que las imágenes se visionen en el Congreso. Una semana exigiéndole esas imágenes, y no solo el Partido Popular, incluso los propios partidos socios del Gobierno, y aquí no ha llegado absolutamente nada. Ante la petición de la Fiscalía y el Defensor del Pueblo de la secuencia completa, Interior insiste en que esa es toda la documentación gráfica. Defienden que no hay ningún momento de ruptura de la grabación y explican que aquello que falta no se grabó porque el helicóptero tuvo que aterrizar por razones de control del espacio aéreo o repostaje. Son quizás momentos en los que sí le dotamos de una cierta formalidad, un cierto rigor. Es de los pocos momentos en los que vestimos, en mi caso, el uniforme y tiene una razón de ser, que tiene hablar con el corazón y hablar en un acto pues, que sé que nos ha traído aquí, que es el bueno, la orden de creación del mérito de la Guardia Civil habla y recoge en el argumentario por el cual a alguien se le va a tocar una medalla, suele recoger verbos que tienen que ver con atención, con premiar, con recompensar, y efectivamente una medalla es una recompensa, los que somos militares además así lo consideramos, ¿no? Pero a mí especialmente en tu caso, Víctor, no te hacemos entrega o no te imponemos esta medalla a título de premio o a título de recompensa, sino mucho más allá, ¿no? Y digo que no es una recompensa en este caso porque tú te sientes casi guardia civil, eres una persona que tiene profundos valores y profundos tributos a nuestra nación, a España, a los intereses de España, en el que haces todo lo que haces en atención a nosotros por altruismo, y eso no merece premio, no merece recompensa, merece un reconocimiento, que es lo que en este caso pretende ser esta medalla hacia ti, un reconocimiento a tu persona, un reconocimiento a entender que nosotros, los guardias civiles, esta unidad UC2 que se dedica a la lucha contra el terrorismo internacional, a pesar de parecer con un nombre muy rimbombante y que puede entenderse que tiene todo aquello que necesita para trabajar, pero necesita de cosas y necesita de personas como tú. En nuestro trabajo, como digo, muchas veces desde fuera se piensa que tenemos absolutamente todas las capacidades, todas las fortalezas, que no necesitamos ayuda de nadie porque somos autosuficientes, ¿no? Y bueno, y nada tan lejos o nada más lejos que esa realidad, ¿no? Que necesitamos de personas como tú que pues, de una manera absolutamente desinteresada pues aporte, aunque muchas veces pensáis que son pequeñas cositas, pero para nosotros son cosas que nos resuelven los apartados que no podemos resolver. A continuación, el coronel jefe dirigirá a los presentes unas palabras. Y antes de terminar esta introducción y, por supuesto, quedar a disposición de los medios de comunicación, sí me gustaría que vieran, en fin, no llevo corbata, eso significa que podemos todos también ahorrar desde el punto de vista energético, y he pedido pues, a los ministros y ministras y a todos los responsables públicos, me gustaría también, y al sector privado, si aún no lo ha hecho, que cuando no sea necesario, pues que no utilicen la corbata, porque así también estaremos haciendo frente al ahorro energético que tan necesario es en nuestro país. Es el saludo de Pedro Sánchez y Mohamed VI esta tarde en Rabat, en el encuentro con el monarca. Era la cita clave del viaje del presidente del Gobierno a Marruecos. Moncloa ha confirmado este encuentro cuando Sánchez ya estaba en territorio marroquí. Pues en la agenda los intercambios comerciales, la organización conjunta de la Copa del Mundo de Fútbol, pero sobre todo las relaciones fronterizas entre los dos países, que el presidente ha calificado de excelentes.
El encuentro ha durado unos 40 minutos, es el reflejo de que las relaciones España-Marruecos viven el mejor momento en décadas, ha dicho Sánchez. Una foto que no pudo hacerse el año pasado en la cumbre al más alto nivel, porque Mohamed VI finalmente despachó a Sánchez por teléfono. Por eso esta vez Moncloa ha guardado precaución al máximo, ha confirmado en el último momento, justo antes de aterrizar, que el motivo del viaje era efectivamente la audiencia real con Mohamed VI. La visita sirve para reforzar la hoja de ruta, dicen fuentes oficiales. Hay máxima colaboración en migración, en seguridad, ha dicho Sánchez. Queda pendiente, ha reconocido, la comprometida apertura de las aduanas de Ceuta y Melilla. Nuestra relación pasa por su mejor momento, yo diría que en décadas. En la lucha contra la migración irregular como en el impulso a la migración regular es extraordinariamente positiva. No tenemos en absoluto ningún reproche que hacer, como tampoco tenemos ningún reproche que hacer en el ámbito de la lucha contra el narcotráfico. Cándido Conde Pumpido, elegido presidente del Tribunal Constitucional. Ha obtenido 6 votos frente a los 5 de la otra candidata, también progresista, María Luisa Balaguer. Los magistrados conservadores han apoyado a Balaguer por la cercanía de Pumpido al Partido Socialista. Fue fiscal general durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El voto de la nueva magistrada del Constitucional, María Luisa Segoviano, ha decantado la balanza hacia Conde Pumpido. La vicepresidenta del Constitucional será la magistrada Inmaculada Montalbán, también del ala progresista. Lo habitual era que el segundo puesto fuera para un magistrado del ala minoritaria. La presidencia del Constitucional tiene su importancia porque controla los tiempos de los asuntos que tiene que abordar. Para Cándido Conde Pumpido, la presidencia del Tribunal Constitucional supone un broche de oro a una carrera de éxito. De familia de juristas, ha sido juez en la Audiencia Nacional, miembro del Tribunal Supremo y fiscal general del Estado. Señor juez, ¿cómo ha ido la declaración? Bien, bien. ¿Cómo se encuentra? Bien. Evitando los efectos que afecten a la cartera. Apropiadas incluso de carácter legislativo con mujeres, niñas y niños. Para la erradicación. Reflexiones en torno a las élites tecnológicas, ¿no? Y es curioso cómo nos señalan que son conscientes, esas personas inmensamente ricas, son conscientes, y cito palabras literales, que nos vamos al carajo. Y como nos vamos al carajo, ellos y ellas lo que están haciendo es diseñar un plan B. Y el plan B tiene que ser para ellos y para ellas muy restringido, muy pequeño, pero fundamentalmente basado en huir del mundo para protegerse ellos y ellas solas. Es el mundo de los cohetes para escapar de la Tierra, es el mundo del metaverso, hablábamos ahora con los coordinadores y las coordinadoras del metaverso, o es también el mundo de sus mansiones fortalezas, por ejemplo, en Nueva Zelanda. Cataluña está lista para el reencuentro total. Los representantes de más del 80% de los catalanes respaldan esta medida y por esas mismas razones, en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década de... Oiga, que yo no me he resistido. Estoy quieto, ¿no? ¡Ven aquí! ¡Es
vuestro país! ¡Es vuestro país, hostia! ¡Es vuestro país! ¡Hijos de puta! ¡Es un chaval! España. Tranquilos. Venga, va, seguimos un poco. Voy. Ya no te... A ver. Ya no te... Nos hemos quedado ahí atrás. Los de seguridad abriéndole la barrera a los manifestantes para que no los cojan los antidisturbios. Y los de antidisturbios se retiran. Hostias. Vámonos. Por allí también. Coño, va adentro. Hostias.
Este es Fernando Grande Marlaska. Es uno de los pocos ministros que Sánchez no ha tocado desde que llegó al poder. Marlaska asumió la cartera de Interior en junio de 2018. Desde entonces ha sido uno de los protegidos de Sánchez, a pesar de las polémicas que giran alrededor de su labor al frente del ministerio. Una labor empañada por las devoluciones en caliente, la tragedia de la valla de Melilla o la infiltración de policías en movimientos sociales. Sin embargo, Sánchez sigue apostando por él. Caso bien distinto fue el de Arantxa González Laya, destituida en medio de las presiones de Marruecos y tras acoger al líder saharaui Brahim Ghali. En este vídeo repasamos la trayectoria de un ministro intocable y cuya política no tiene nada que envidiar a la de los gobiernos del Partido Popular. Marlaska no ha acabado con las devoluciones en caliente. Las ha defendido y justificado incluso cuando se ha tratado de menores. Los estados pueden controlar la inmigración, pero no pueden vulnerar los derechos para hacerlo. Y está claro que las devoluciones en caliente violan los derechos humanos de las personas que están entrando y sobre todo su derecho a un procedimiento justo y con todas las garantías. Y además con la falacia, un poco la argumentación que en ocasiones he oído al ministro de que si quieren pueden acceder por la frontera cuando sabemos que es mentira, que no hay ninguna vía segura para que una persona que quiera entrar en España por Ceuta y Melilla y pedir protección internacional pueda hacerlo, ¿no? En agosto de 2021, más de 10.000 personas trataron de acceder a Ceuta. Las autoridades llevaron a cabo devoluciones en caliente. Entre las personas retornadas había menores. El Tribunal Supremo confirmó que la devolución de los menores desde Ceuta a Marruecos fue ilegal. Lejos de asumir responsabilidades o pedir disculpas, Marlaska dijo que la actuación se hizo por el interés superior del menor. El convencimiento de que las autoridades competentes en la materia actuaron en todo momento con el convencimiento pleno de ajustarse al ordenamiento jurídico y siempre bajo el principio del interés superior del menor. La interpretación tan amplia que hizo de que efectivamente un menor a lo mejor el mayor interés es estar con su familia, pero no es el caso. No hay que olvidar que el señor Marlaska ha sido magistrado, debe conocer el derecho y las cosas no se pueden hacer utilizando atajos. El 24 de junio de 2022, en la frontera de Melilla, el mundo fue testigo de uno de los episodios más trágicos de la política migratoria europea. 37 personas murieron y al menos 77 desaparecieron. Las imágenes, cuerpos amontonados y una actuación policial que reveló el fracaso de la labor del ministerio de Marlaska. Grande Marlaska no solo defendió la actuación de la Guardia Civil, también de los gendarmes marroquíes. Tal y como reveló Público, agentes marroquíes cruzaron la valla de Melilla y golpearon a migrantes en suelo español para devolverlos en caliente. Lo que pasó en la valla de Melilla tuvo una gravedad que a día de hoy sigue estando impune y sorprende que nada más ocurrir los hechos se negara cualquier tipo de asunción de responsabilidad, incluso sin haber dado tiempo a evaluar lo sucedido. A esto hay que añadir la investigación coordinada por Lighthouse, que determinó que Marlaska mintió. Sí hubo al menos un muerto en el lado español en la masacre de Melilla. En el trabajo periodístico participaron medios como Der Spiegel, Le Monde o El País, y periodistas españoles como José Bautista, colaborador de Público y jefe de investigaciones periodísticas de la Fundación Por Causa. En la gestión de Grande Marlaska, el papel de Marruecos cobra especial relevancia. El ministro ha definido al país africano como el principal socio de España en asuntos de interior. Uno de los principales problemas que ha habido, tanto con este gobierno como en gobiernos anteriores, es la falta de transparencia en los acuerdos que se realizan con Marruecos. En el control migratorio no todo vale, y lo que no vale es ocultar que se estén cometiendo violaciones de derechos humanos para controlar la inmigración, pero no lo sabemos porque no hay claridad, porque no hay transparencia. Y cuando no hay transparencia es muy difícil poder saber
o poder creer que el gobierno está respetando derechos humanos. A la opacidad de los acuerdos con Marruecos se suma la traición del gobierno al pueblo saharaui. El gobierno de Sánchez apoyó la propuesta de autonomía del régimen marroquí. Nuestra relación pasa por su mejor momento, yo diría que en décadas. El buen estado de las relaciones entre ambos países se produce en el marco del desprecio del Ejecutivo al activismo saharaui. El último escenario se ha vivido recientemente. El departamento de Marlaska ha decidido repatriar a Marruecos a 10 activistas saharauis que clamaban protección al gobierno por estar perseguidos por el régimen marroquí. En lugar de eso, han recibido todo lo contrario. Se deportarán, se volverán o serán devueltos todos aquellos que, de conformidad a la ley, no se haya estimado como acreedores de protección internacional. Marlaska ha defendido el modelo de los centros de internamiento de extranjeros, los conocidos CIE. Lo ha hecho desde que en 2018 asumió el cargo y lo ha hecho a pesar de las reiteradas denuncias que reciben estos centros por vulneraciones de derechos humanos, malos tratos, hacinamiento o condiciones insalubres. En lugar de trabajar para acabar con el modelo de los CIE, definido como cárceles encubiertas para migrantes, ha caminado en dirección opuesta, reforzando y defendiendo su existencia. No hay que olvidar que la detención forma parte de la política migratoria de España, o al menos así es como el propio Marlaska dijo, ¿no?, en el año 2019, que iban a arreglar los CIE para humanizarlos, reconociendo por lo tanto que no eran lugares donde se podría garantizar un mínimo de humanidad. El hecho de que un gobierno socialista apueste también por la detención de personas que no han cometido ningún delito, pues ya es en sí una anomalía también. El último de los puntos que vamos a abordar en este vídeo es el siguiente. Interior ha defendido la infiltración de policías en movimientos sociales. Medios como El Salto, La Directa o El Diario.es han destapado que policías se han infiltrado en organizaciones sociales o grupos vecinales. Lo importante de esto es la falta de transparencia en una práctica denunciada y criticada por activistas, medios de comunicación y organizaciones sociales. Esto no es ninguna película de acción ni ningún thriller de espías. Esto es un caso real. Bueno, uno no, son varios los casos que se han ido destapando estos últimos años de policías encubiertos que se habían infiltrado en la vida de varias personas. Este modus operandi ha sido calificado de abuso de poder, una forma de amedrentar a grupos o personas activistas por su forma de pensar. Las asociaciones temen que existan muchos más casos de policías infiltrados, más allá de los que se han conocido por la prensa. Público ha solicitado información al Ministerio de Grande Marlaska, pero este ha rechazado ofrecer datos del número total de policías infiltrados. Si quieres conocer más información sobre las polémicas que rodean a Grande Marlaska, en Público tenemos numerosos reportajes sobre este asunto. Y si quieres más vídeos como estos, no olvides suscribirte a Público y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Yo recuerdo durante la pandemia, a las 8 de la tarde, todos los ciudadanos de Valencia y del resto de España nos convocábamos en los balcones para aplaudir a los profesionales sanitarios. Hoy hay que hacer lo mismo con todos los servidores públicos, de todas las administraciones públicas, que están trabajando codo, con los vecinos y vecinas, con las ONGs, a los cuales toda esta amalgama, ¿no?, de desinformadores y de bulos lo que hacen es señalar injustamente. Bueno, todos somos Estado. He llegado a decir, y se ha criticado por parte de algunos, que el cambio climático mata, y lo estamos viendo, por desgracia. Y tenemos que adaptarnos a esta realidad. No es menor el que los negacionistas del cambio climático, a quien hayan presentado primero una querella, sea la ciencia, a la Agencia Española de Meteorología, que alertó sobre la gravedad de los extremos climáticos que se estaban viviendo como consecuencia de la DANA. Un agradecimiento expreso a los científicos y a las científicas, porque nos da elementos para comprender el planeta en el que vivimos, al que vamos, y por tanto anticipar el diseño de políticas públicas que hagan aumentar la seguridad de nuestros ciudadanos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llevó a la cumbre del clima COP29 el ejemplo de la tragedia de Valencia por la reciente Dana para apelar a la conciencia de la comunidad internacional ante los efectos del cambio climático. He venido hasta aquí para alertar de una terrible verdad que la ciencia lleva demasiado tiempo señalando y que aún así hay algunos que siguen despreciando, y es que el cambio climático mata. Sánchez recordó que más de 300.000 personas fueron víctimas del cambio climático el año pasado, mientras que la cifra de fallecidos en España por la reciente Dana, que dijo que es el mayor desastre natural de la historia del país, asciende por ahora a 222, mientras que aún hay desaparecidos y cientos de hogares cubiertos por el lodo. Así, resaltó que ese desastre, según las primeras investigaciones, habría sido menos probable y menos intenso sin el efecto del cambio climático. El planeta, por tanto, nos está dando señales cada vez más claras, y es que si no actuamos en el futuro cercano, nuestros países sufrirán más sequías, más olas de calor, más lluvias torrenciales, más incendios y enfermedades, y muchos sectores económicos colapsarán. Se trata, aseguró, de una amenaza existencial, ante la que lamentó que muchos gobiernos titubeen y frenen el paso. O incluso negar la evidencia, darse la vuelta y caminar hacia atrás, volviendo al petróleo, a los vehículos de combustión, a la desregulación, solo para que los ricos sigan siendo más ricos, aun a sabiendas de que esa fórmula nos conducirá a todos al desastre. Sánchez ratificó el compromiso de que España será en 2050 una sociedad neutra en carbono y respetuosa con los límites medioambientales, pero dijo que de poco servirá si todos los países no hacen lo mismo. Lo sucedido en Valencia estuvo presente también en las 3 intervenciones de Sánchez en otros tantos eventos organizados en el marco de la cumbre, uno de ellos sobre financiación, otro sobre los efectos del cambio climático en la salud y un tercero sobre la solidaridad necesaria para hacer frente a este reto global. El Gobierno está lo que hay que estar, y lo que estamos es en la reconstrucción, en la respuesta inmediata y en el relanzamiento de las zonas afectadas por la Dana. Y finalmente sobre Teresa Rivera, decirles, miren, el mundo, Europa y España necesita más Teresa Riveras y necesita menos negacionistas del cambio climático. Lo que sí que le diré es, uno, que yo efectivamente contacté con todos los presidentes autonómicos de las zonas afectadas por la Dana, también con el presidente de la Comunitat Valenciana, por SMS, vamos, por WhatsApp en este caso, sin ningún tipo de dificultad, me respondió y el tono fue cordial. Con respecto a la capacidad de combinar mejor y entender mejor el riesgo en cada momento. Y el riesgo de grandes inundaciones se resuelve en muy poco tiempo, solamente cuando se toma en serio la señal, la alerta meteorológica, que en este caso era una alerta roja con arreglo a Meteo Alert, un sistema estandarizado a nivel europeo que recomienda que todo el mundo se quede en casa, que se corte la movilidad y se generen las alertas a la población civil. Los militares que están trabajando, y te digo que quien tiene que dar las instrucciones, que no somos nosotros, han dicho que los parajes privados subsidiarios. Yo no tengo la culpa. No tengo la culpa. ¿Y esto qué me ha dicho? Pues los correspondientes alcaldes y el recoge. O sea, el alcalde de Mariposa ha dicho que le cago con este pegabrazo. No, que es secundario. Primero los parajes públicos y después los privados. Entonces, ¿qué para qué está? ¿Cómo se me para esto? Esto es un argumento. Pues vengo porque hay 8.000 personas trabajando en esta parte. No, digo que esto no puede... No puede poner a sus militares. Pues trabajan los Sé que nuestra pérdida en España es la ganancia de toda Europa y sé con certeza además que Teresa Rivera será una extraordinaria, una excelente vicepresidenta primera de la Comisión Europea. Su nombramiento, como saben, se ha materializado superando infundios y maniobras frente a los que ha terminado triunfando la verdad y la evidencia. Porque la trayectoria y el buen hacer de Teresa Rivera están fuera de toda duda, representan lo mejor de nuestro país. Más de 220 compatriotas perdieron la vida en las inundaciones provocadas por la Dana. Y esta devastadora tragedia nos recuerda una verdad tan real como incómoda para los negacionistas, y es que el cambio climático mata.
Y hay algo más peligroso que el cambio climático. Y son gobiernos negacionistas que amplifican los riesgos de esa emergencia. Negacionistas en el triple sentido, porque niegan el asesoramiento científico y técnico, niegan la fuerza reparadora y transformadora de las políticas públicas y niegan por acción u omisión el cambio climático. El cambio climático es una verdad tan rotunda que debería ser incuestionable, porque se asienta en la ciencia, en la evidencia, porque ya está frente a nuestras narices, y hablamos en términos coloquiales. Es evidente para todos, salvo para aquellos que no tienen la dignidad de mirar de frente a los problemas. Y no por ignorancia, sino por interés, ¿no? Conscientes de que es imposible tener una vida saludable en un planeta enfermo. La reducción de las desigualdades y también la mitigación de los gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. Un modelo que prueba que el bienestar de la mayoría puede y debe imponerse al privilegio de unos pocos. Esa es la razón de todos los ataques, de toda su frustración, de toda su desesperación. No perdonan, o no perdonaron, la victoria de la moción de censura en 2018 echando a un gobierno corrupto. No perdonaron ganar las elecciones el pasado 2019. Y por supuesto perdonan, menudos disgustos se llevaron, la victoria del partido el pasado 23 de julio. Pero sobre todo, y ante todo, lo que no perdonan es que estemos gobernando mejor que ellos, que gestionemos mejor la economía que ellos, que hoy haya un gobierno limpio al frente de España, que hoy nuestra voz sea más valorada en Europa y en el mundo que la suya. Gracias.